Buenas tardes, profesor Roberto y compañeros. Mi grupo está conformado por Mario Fabián Maciut, Sebastián Arrota y quien les habla Ivette Meléndez. Nuestro tema correspondiente es empresas de capital. Mi compañero Mario dará una introducción sobre ese tema y explicará la sociedad anónima. Mi compañero Sebastián explicará la sociedad por acciones simplificado y por último yo cerraré el tema con sociedad en comandita por acciones y sociedad de economía mixta. ¿Qué es una empresa de capital? Una empresa de capital es una empresa que gestiona y administra fondos e inversiones de compañías privadas, ya sean bancos, aseguradoras y grandes corporaciones, o planes públicos de pensiones o de salud y vida, a través de una gran variedad de estrategias que incluyen conceptos como compra apalancada, capital riesgo y capital de expansión. Bueno, a menudo descrito como patrocinador financiero, cada empresa recaudará fondos que a su vez serán invertidos de acuerdo a estrategias específicas, siempre buscando la rentabilidad del producto. Bueno, seguimos con el tema sociedad en comanditas por acciones. ¿Qué es una sociedad en comandita por acciones? La sociedad comanditaria es una sociedad de tipo unipersonalita que se caracteriza por la coexistencia de socios colectivos que responden ilimitadamente de las deudas sociales y participan en la gestión de la sociedad, y socios comanditarios que no participan en la gestión y cuya responsabilidad se limita al capital aportado o comprometido. Bueno, esta sociedad es una sociedad capitalista cuyo capital social está dividido en acciones que se formarán por las aportaciones de los socios. Historia. A finales de la Edad Media, época en la cual se produjo un auge en el desarrollo de la actividad mercantil, en dicho periodo se propició y difundió el uso de la comenda, una asociación bajo la forma de contrato entre un capitalista que no se daba a conocer y uno o más comerciantes, por lo cual el primero aportaba solamente capital y limitaba su riesgo de desaporte. Bueno, encontramos la razón social. La razón social se integra con los nombres de uno o varios socios, comanditados, seguidos de las palabras y compañía, u otras equivalentes cuando en ella no figuren los de todos. A la razón social o denominación en su caso, se agregarán las palabras sociedad en comandita por acciones. Artículo 298. La sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. La sociedad anónima rige la siguiente regla. Artículo 192. Que el capital social no sea menor de $2.000 de los Estados Unidos de América y que esté íntegramente suscrito. Bueno, continuamos con la naturaleza de la sociedad en comanditas por acciones. Es de naturaleza mixta porque tiene las características de las sociedades de capital y de las sociedades de personas. Esta sociedad ha tenido una gran difusión debido a la rapidez de su constitución y la facilidad de su manejo. Bueno, seguimos con la fiscalización. Encontramos la fiscalización interna, que puede ser unipersonal o un consejo de vigilancia integrado por los socios comanditados no administradores, esto aplicándose no a las reglas de la comandita simple. Encontramos la fiscalización externa, la ejercen la Inspección General de Justicia y la Comisión Nacional de Valores, en los casos que corresponda. Capital social. Dividen acciones, pero las pertenecientes a los comanditados siempre serán nominativas y no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los comanditados y de la mayoría absoluta de los comanditarios. Su base legal es el artículo 300. Bueno, el capital social se representa en títulos, valores corporativos o de participación de igual valor nominal que se llaman acciones. Estas deben ser siempre normativas. Como ya lo había mencionado, cuando se constituye la sociedad hay que pagar por lo menos la tercera parte del valor de cada parte que se suscriba, y para pagar el saldo puede estipularse hasta un año. Continuamos con capital autorizado. Es el monto del valor de las acciones y comprende tanto las que se suscriben en el acto constitutivo como las que quedan en cartera para ser colocadas posteriormente. Y bueno, pues cuando ésta se constituye en la sociedad, debe suscribirse por lo menos el 50% de las acciones en que se divida el capital autorizado. También encontramos capital pagado. Es la porción del capital suscrito que ha ingresado efectivamente a la sociedad. Bueno, continuamos con la administración de la sociedad. La administración de la sociedad estará a cargo de los accionistas comanditados y en el caso de que un accionista comanditario se haga cargo de la administración, adquiere la misma responsabilidad de los socios comanditados y esto lo dice en el artículo 301. Bueno, la sociedad puede ser administrada por personas extrañas que no sean accionistas, con la misma responsabilidad de los accionistas comanditados. Bueno, continuamos con los órganos de la sociedad. Encontramos la asamblea de socios.
Bueno, este es un órgano conformado por todos los socios, debe reunirse por lo menos una vez al año en asamblea ordinaria, pero puede reunirse cuantas veces se requiera o estipule en el acta constitutiva, para las decisiones que implican modificaciones a la escritura constitutiva, es decir, al contrato social. Es necesario que se reúna y acuerde en asamblea extraordinaria. Bueno, también encontramos el órgano de administración. Tiene a su cargo la administración de la sociedad y su representación. Está facultado para realizar todas las operaciones inherentes al objetivo social, salvo que se limiten en los estatutos. El socio o socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración, ni aun con el carácter de apoderados de los administradores. Bueno, encontramos el órgano de vigilancia o de control. Vigila los actos de los administradores y tendrá el derecho de examinar el estado de la administración, la contabilidad y papeles de la compañía, haciendo las reclamaciones que estimen convenientes. Bueno, continuamos con los socios. La responsabilidad de los socios comanditarios frente a las deudas sociales está limitada a la aportación efectuada o, en su caso, comprometida. Los nombres de los socios comanditarios no podrán figurar en el nombre de la sociedad. Bueno, continuamos con la pluralidad de los socios. Bueno, para este tipo de sociedades se requiere mínimo un socio gestor y 5 accionistas y máximo sin límites. Bueno, si quieren buscar o abundar un poco, pues pueden buscar en el artículo 343 de comercio. Capacidad para asociarse. Debe tener capacidad para ser sujeto pasivo de acciones de responsabilidad civil y penal, ya que le corresponde la administración del patrimonio y de los negocios sociales. En cambio, el comanditario puede ser cualquier persona. Bueno, encontramos los tipos de socios. Los socios comanditarios tienen las mismas características que el accionista en la sociedad anónima. Socios comanditados que responden en forma solidaria, ilimitada y subsidiariamente responsables por las obligaciones de la sociedad. Bueno, tenemos los tipos de socios comanditarios. Primeros están aquellos que están obligados únicamente al pago de sus aportaciones comanditados. Y también tenemos aquellos que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Derechos de los socios. Participar en la gestión de la sociedad, salvo que en el contrato social se estipule otro régimen de gestión. Examinar en todo momento el estado de la administración y la contabilidad. Y por último, participar en los beneficios. Esto lo encontramos en el artículo 304. Bueno, encontramos las obligaciones. Los socios ni por cuenta propia ni por ajena podrán dedicarse a negocios del mismo género de los que constituyen el objeto de la sociedad, ni formar parte de las sociedades que los realicen, salvo con el consentimiento de los demás socios. Tanto los socios comanditados como los comanditarios tienen las mismas obligaciones de aportación, de lealtad, de subordinación a la voluntad de las mayorías. Bueno, encontramos las ventajas de esta sociedad. La principal ventaja que representa la sociedad comanditaria por acciones es la posibilidad de atraer inversores capitalistas, más probable que en la comanditaria simple. Bueno, la segunda es que los socios colectivos pueden atraer el capital de otros sin que estos interfieran en la gestión de la empresa. Responsabilidad limitada de los socios comanditarios. Bueno, encontramos las desventajas de esta sociedad. Trámites complicados en la vida social similares a los de las sociedades anónimas. Responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios colectivos administrados. Bueno, continuamos con la disolución. Se disuelven por las mismas causas que las sociedades anónimas, pero además por causa de muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios comanditados o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. Sin embargo, la sociedad no se disolverá por causa de muerte de él o los socios comanditados si en el contrato social se pacta que la sociedad continúe con sus herederos. Esto se ve en el artículo 303. Las sociedades se disuelven por expiración del término fijado en el contrato social, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado, por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y con la ley, porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo que esta ley establece o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, por las pérdidas de las 2/3 partes del capital social. Bueno, continuamos con la liquidación. Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación. La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo. A falta de disposición del contrato social, el nombramiento de los liquidadores se dará por acuerdo de los socios. Quiebra de la sociedad. La quiebra de la sociedad produce para los comanditados quiebra personal, puesto que se trata de socios ilimitadamente responsables. En cuanto a los comanditarios, la quiebra de la sociedad no implica la quiebra de estos y, en todo caso, alcanza únicamente hasta el monto de sus aportaciones.
Bueno, en la escritura de constitución de la sociedad, el nombre, apellidos y domicilio de los socios, la razón social, el nombre y apellido de los socios a quienes se encomienden la gestión de la compañía y el uso de la firma social, el capital que cada socio aporte en dinero efectivo, créditos o efectos, con expresión del valor que se dé a estos o de las bases sobre las que haya de hacerse su valoración, la duración de la sociedad, las cantidades que en su caso se asignen a cada socio gestor para sus gastos particulares, los demás pactos lícitos que los socios estimen convenientes y por último los números de socios que componen. Bueno, encontramos algunos ejemplos de empresas en Colombia. Tenemos la Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena y Compañía S.C.A. Empresas de servicios públicos, Arcos Dorados Colombia Limitada y Compañía S.C.A. Cefe Ramírez y Compañía S.C.A. Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, y Inversiones Luna y ERE S.C.A. Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Continuamos con la sociedad de economía mixta. Bueno, ¿qué es una sociedad de economía mixta? Las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley. Bueno, encontramos algunas características de esta sociedad. Bueno, se conforman por los aportes del Estado y de particulares. Se crean a través de autorización por normativa nacional, departamental o municipal. Son entidades vinculadas a la rama ejecutiva central. Por regla general se aplica el derecho privado. Las sociedades de economía mixta son de carácter anónimas y se le atribuyen funciones industriales o comerciales. Historia de las sociedades de economía mixta en Colombia. La primera sociedad de economía mixta en Colombia fue la Sociedad de Hoteles Hotel Tequendama, creada por la Ley 83 de 1947. En 1956 se crea con el Decreto Legislativo 1064 la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana. La Previsora se crea en 1962. En 1974 se crea por el Decreto 615 la Empresa Veterinaria de Colombia, BECOL. En 1979 se crea la Bolsa Nacional Agropecuaria. La Ley 11 de 1982 crea la Financiera Energética Nacional, FEN. En 1984 la Ley 36 se crea Artesanías de Colombia. Por último, en el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo se crean tres entidades: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Ley 16 de 1990, y el Banco de Comercio Exterior, Decreto 2505 de 1991, y la Fiduciaría Colombiana del Banco del Comercio Exterior, octubre de 1992. Artículos de la Constitución Política de Colombia de 1991 que se relacionan. Encontramos el artículo 150, facultad del Congreso de la República de autorizar por medio de una ley la creación de sociedades de economía mixta del orden nacional. Encontramos el artículo 20, que concede un término de 18 meses al gobierno nacional, contados a partir de la entrada en vigencia de la Carta, para que sean suprimidas, fusionadas o reestructuradas las sociedades de economía mixta de orden nacional. Tenemos el artículo 300, que dispone que le corresponde a las asambleas departamentales autorizar la formación de sociedades de economía mixta en el orden departamental. Y por último tenemos el artículo 313, que se le atribuye a los consejos municipales la facultad de autorizar la constitución de sociedades de economía mixta dentro de su respectivo nivel. Bueno, continuamos con la Constitución. En el acto de constitución se señalarán las condiciones que para la participación del Estado contenga la disposición que autorice su creación, el carácter nacional, departamental o municipal de la sociedad, así como su vinculación a los distintos organismos administrativos. Bueno, estas empresas necesitan de dos actos para su creación. El primero, la autorización, por medio de la ley, ordenanza departamental o acuerdo municipal, mediante acuerdos o decretos respectivamente. En segundo lugar, se requiere la celebración de un contrato de sociedad, el cual debe cumplir con todos los requisitos previstos en el ordenamiento mercantil, pero que pues al mismo tiempo deberá sujetarse al contenido del acto de autorización. Bueno, seguimos con los requisitos para la creación de sociedades de economía mixta. Primero, el acto estatal, ley, ordenanza, acuerdo que autorice su creación. Segundo, tipos de societarios permitidos para las sociedades de economía mixta.
Bueno, encontramos los tipos de societarios permitidos para las sociedades de economía mixta. Tenemos la sociedad colectiva. Tipo personalista, la calidad de las personas son relevantes para el desarrollo de la empresa. En una sociedad de economía mixta que se ven involucrados recursos públicos, no permite que el Estado asuma responsabilidad ilimitada, ya que si la compañía fracasa, sería desfavorable para las finanzas públicas. Bueno, continuamos con la sociedad anónima. Tiene en cuenta el capital más que las cualidades de los asociados. Permite diferenciar órganos y funciones, la cual le da mayor organización a la compañía y seguridad jurídica en cada operación que desarrolle. Los órganos de funcionamiento son Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, Representante Legal y Revisoría Fiscal. Bueno, encontramos la sociedad en comodidad simple y por acciones. Es de carácter mixto, ya que son aplicables tanto normas de la sociedad colectiva como de la anónima y de la responsabilidad limitada. Es simple si su capital está dividido en cuotas y por acciones si está dividido en acciones para los socios comanditarios. El Estado debe adoptar una de dos formas. La primera será el socio gestor administrando la sociedad y comprometiendo su patrimonio, y la segunda, ser socio comanditario limitando su responsabilidad pero restringiendo su capacidad de administrar. Bueno, por último tenemos la sociedad responsabilidad limitada. Base capitalista que ofrece garantía firme a terceros para limitar la responsabilidad de sus partícipes a las aportaciones. Facilita la administración de la sociedad a través de un gerente designado por los socios con una limitación de responsabilidad de acuerdo a las cuotas que posea, las cuales determinarán también el número de votos a que cada asociado tiene derecho para la toma de decisiones. Bueno, continuamos con la tercera, celebrar el contrato de sociedad. Contrato propio del derecho privado, pero limitado por un acto de derecho público. Tiene que cumplir con la solemnidad de la escritura pública. Con ello, la sociedad quedará legalmente constituida, formando una persona jurídica independiente de los socios que lo conforman. Cuarto, representación de las acciones, cuotas o partes de interés de la nación o de las entidades públicas en las sociedades de economía mixta. Ministro directos, administrativo al cual se haya vinculado la sociedad. Quinto, autorización gubernamental para la creación de determinadas sociedades de economía mixta, orden departamental. Y sexto, número de socios permitidos. Toda sociedad de economía mixta podrá constituirse con 2 o más socios. Bueno, estas sociedades se constituyen por medio de escritura pública, de la cual ha de inscribirse una copia en el Registro Público de Comercio del lugar de domicilio social. Los estatutos internos de la sociedad deben contener el nombre de la compañía, la ley que la creó y la organizó, el domicilio principal, el objeto social y duración de la misma, el sistema por el cual se regirá el objeto social y los demás actos de la empresa. Bueno, encontramos los tipos de sociedades de economía mixta. Tenemos de orden nacional, que se crea por medio de la expedición de una ley que autorice la participación estatal y la posterior celebración de un contrato de sociedad, de tal manera que concurra la voluntad pública con la voluntad privada. Bueno, tenemos de orden distrital o municipal. Por medio de acuerdos se autoriza la creación de estos entes económicos mediante la celebración de un contrato de sociedad, el cual queda restringido en base a lo que se disponga en el acuerdo. Y tenemos por último el orden departamental. Bueno, por medio de ordenanzas se autoriza la creación de estos entes económicos mediante la celebración de un contrato de sociedad, el cual queda restringido de acuerdo a lo que se disponga en la ordenanza. Bueno, encontramos algunos aportes estatales en el artículo 463 al 467. Los aportes de Estado de las entidades de derecho público pueden constituir, entre otros, en ventajas financieras, garantía de las obligaciones de la sociedad o suscripción de los bonos que la misma emita, auxilios especiales. Están constituidos por los provenientes de la iniciativa privada y los de origen oficial. Disposiciones previas para las empresas industriales y comerciales del Estado. Artículo 464. Cuando los aportes estatales sean del 90% o más del capital social, las sociedades de economía mixta se someterán a las disposiciones previstas para las empresas industriales o comerciales del Estado. En estos casos, un mismo órgano o autoridad podrá cumplir las funciones de asamblea, de accionistas o juntas de socios y de junta directiva. Bueno, primero que todo tenemos la clase de emisión de acciones de sociedad anónima de economía mixta. Artículo 465. Las acciones de las sociedades de economía mixta, cuando se tratará de anónimas, serán nominativas y se emitirán en series distintas para los accionistas particulares y para las autoridades públicas. Segundo, sociedades de economía mixta con participación estatal superior al 50% del capital social.
Artículo 466. Cuando la participación estatal exceda el 50% del capital social, a las autoridades de derecho público que sean accionistas no se les aplicará la restricción del voto, y quienes actuaren en su nombre podrán representar en las asambleas acciones de otros entes públicos. Bueno, como tercero tenemos la transformación de las sociedades en empresas. Artículo 101, Ley 489 de 1998. Cuando las acciones o cuotas sociales en poder de particulares sean transferidas a una o varias entidades públicas, la sociedad se convertirá sin necesidad de liquidación previa en empresa industrial y comercial o sociedad entre entidades públicas. Los correspondientes órganos directivos de la entidad procederán a modificar los estatutos internos en la forma a que hubiere lugar. Bueno, por último encontramos las inhabilidades e incompatibilidades. Artículo 102, Ley 489 de 1998. Los representantes legales y los miembros de los consejos y juntas directivas de los establecimientos públicos, de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, estarán sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y responsabilidades previstas en el Decreto 128 de 1976. Bueno, encontramos la razón social de esta sociedad. La sociedad de economía mixta, en su denominación, deberá necesariamente llevar seguida de sociedad anónima y mixta. Tenemos la capital social de esta sociedad. Se integra con aportes estatales y de los particulares. Si es anónima, las acciones son nominativas y se dividen en dos series, una para los particulares y otra para las entidades públicas. Al constituirse, los asociados acuerdan libremente la parte del capital autorizado que se suscribe y pues el plazo para el pago de saldo. Bueno, continuamos con la administración de negocios sociales, control. Cuando la administración de los negocios sociales no corra a cargo de todos los asociados, los administradores presentarán un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes a cada ejercicio social. Bueno, encontramos los órganos sociales de esa sociedad. La sociedad por la ley debe tener 4 órganos sociales. Primero, la Asamblea General de Accionistas. Segundo, la Junta Directiva. Tercero, el representante legal. Y por último, el revisor fiscal. La sociedad debe tener mínimo 5 accionistas y máximo un número ilimitado. Bueno, en lo siguiente explicaremos cada uno de estos órganos sociales. Encontramos la Junta Directiva y representación legal. Las juntas directivas son las encargadas de la dirección y administración de las sociedades de economía mixta. Los representantes de la nación en las juntas directivas de las sociedades de economía mixta son agentes del presidente de la República, quien los nombra y los remueve libremente. Bueno, tenemos la revisoría fiscal. Tiene un revisor fiscal con los suplentes elegidos para la junta directiva para periodos de 2 años. Estas personas pueden ser reelegidas indefinidamente y removidas con plena libertad. Bueno, encontramos la reserva legal. La junta directiva ordenará acreditar la reserva legal al cierre de cada ejercicio en forma y cuantía que ordena la ley, así como las demás reservas que con destinación específica considere el caso constituir. Para su posterior aprobación con el balance, el fondo de reserva legal no podrá ser reducido, salvo para atender pérdidas en exceso de utilidades no decretadas. Y por último tenemos el funcionamiento de la sociedad. Las sociedades de economía mixta funcionan como cualquier empresa privada. Continuamos con la disolución de la sociedad. Si en los estatutos nada se dijo acerca de la disolución, tendrán que darse la aplicación a las causales generales de la disolución contempladas en el artículo 218 del Código de Comercio. Bueno, encontramos las reglas generales del artículo 218 del Código de Comercio. Bueno, primero por vencimiento del término previsto en los estatutos, por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por reducción del número de asociados a menos del requerido por la ley o mayor del límite, por las causas que se estipulen en el contrato, por decisión de autoridad competente. Las demás causales, tenemos reglas especiales en el artículo 457 del Código de Comercio. A. Cuando ocurran pérdidas mayores del 50% del patrimonio neto de la sociedad. Y B. Cuando el 95% o más de las acciones pasen en cabeza de un solo accionista. Bueno, encontramos algunos ejemplos de sociedades de economía mixta. Tenemos la Sociedad de Hoteles Tequendama, año de fundación, 1947, entidad vinculante, Ministerio de Defensa Nacional. Composición accionaria, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, 94.92%, Agencia Logística de las Fuerzas Militares, 5,05% y particulares, 0,03%. Corporación Industrial de la Aeronáutica Colombiana, año de creación 1956, Decreto Legislativo 1064 de 1956.
Bueno, tenemos la entidad vinculante, Ministerio de Defensa, composición accionaria, Gobierno Nacional 89,46%, Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea 9,94%, Satena 0,52%, Aeronáutica Civil 0,04% y COPSIAC 0,04%. La previsora de ese punto A, año de creación 1962, entidad vinculante, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bueno, tenemos algunos otros ejemplos de sociedades de economía mixta. Financiera de la Energética Nacional, año de creación 1982, entidad vinculante, Ministerio de Minas y Energía. Artesanías de Colombia, año de creación 1984, entidad vinculante, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, año de creación 1990, entidad vinculante, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Banco del Comercio Exterior de Colombia, año de creación 1991, entidad vinculante, Ministerio del Comercio Exterior. Objeto social, prestar créditos sin financiar a toda empresa. Bueno, encontramos las ventajas de la economía mixta. Mayor libertad de las empresas para la administración de sus negocios, los productos más eficientes reciben beneficios y recompensas, innovación constante para lograr satisfacer las necesidades del comprador, disminución de las desventajas efectuadas por la economía de mercado debido a la intervención del Estado, más variedad de elección para compradores y consumidores, ganancias similares y controladas entre mercados, aprovechamiento de las ventajas de la economía de mercado. Desventajas de la economía mixta. Para que el sistema funcione correctamente se requiere un gran control y equilibrio entre las partes relacionadas. El sector privado suele tener el temor de que el gobierno manifieste intromisiones en sus operaciones y negocios, lo cual puede generar especulación de mercado. En la economía mixta los impuestos suelen ser altos ya que el gobierno debe asegurar sus ingresos. Bueno, esta sería mi exposición sobre el tema de empresas de capital. Muchas gracias por su atención, profe Roberto y compañeros.